Así es, Marcelo, a propósito de lo que contás, con efectos concretos. Mandar un container de Los Ángeles a Shanghái valía en promedio antes de la pandemia $1.000. Ahora se calcula que vale $10.000, entre otros casos porque los muchachos no quieren volver a trabajar al puerto de Los Ángeles, entre otras cosas, digamos. Bueno, Marcelo, vamos a lo nuestro rápido porque estamos con falta de tiempo y muchas novedades. Por supuesto, la más importante es que finalmente el gobierno, empezó a radicalizar la política económica, la tan temida y tan mentada radicalización. Me parece que claramente empieza por la política de precios, donde el gobierno venía apostando a un régimen de controles de precios un poco más acotados, con los acuerdos con las empresas a través del programa de precios cuidados, súper cerca y demás ideas que había puesto sin, obviamente, ninguna efectividad la ex secretaria de Comercio Pablo Español. Pero finalmente estaba más cantado que caminito, Marcelo. Incluso las empresas lo que cuentan es que nunca hubo ningún diálogo ni con el secretario de Comercio Roberto Feletti ni con sus colaboradores. Esto obviamente estaba todo decidido de antemano. El gobierno, o por lo menos el sector, digamos, más de izquierda del gobierno, que fue ocupando espacio después de la derrota en las PASO, tomó la decisión de radicalizar la política de precios y volver a los años 70 con una lista de unos 1.400 precios máximos. Vos fijate las vueltas del destino. Hoy se publicó la resolución del control de precios y lleva el número 1050, ¿no? Qué cosa, 1050, qué cosa del destino, ¿no? Y es una obra de los fantasmas. De los fantasmas del pasado, más presente la 1050. Exactamente. La este coco no es ningún gil, La resolución de los precios máximos, efectivamente, Marcelo, lleva el número 1050/2021, recordando aquella tragedia, ¿no?, de la indexación de los créditos hipotecarios, que también tenía que ver, por supuesto, con la inflación, que es la gran historia. Porque en realidad, Marcelo, claro, ¿qué es lo que presenta, cómo presenta Roberto Feletti esta nueva radicalización en materia económica? Bueno, claro, él lo que dice es que el problema han sido los precios de los alimentos. Y claro, con la historia de los alimentos, el gobierno se presenta ante la sociedad en el sentido de que interviene porque, claro, para que la gente no pase hambre, teóricamente, ¿no? Pero la realidad que esto es una gran excusa, porque como bien lo explican los números, lo mencionó hoy también Daniel Artana temprano, lo que menos venía aumentando eran justamente los alimentos, que por supuesto aumentan muchísimo, pero el resto de las cosas aumenta mucho más. El último dato de la inflación de septiembre muestra que la indumentaria, el calzado, las bebidas alcohólicas, por eso el gobierno se mete tanto con los precios máximos ahora allí, la salud, la recreación, artículos para el hogar, educación, todo subió mucho más que los alimentos. Pero claro, se utiliza la excusa de los alimentos para, obviamente, colocar el problema de la inflación en 60 empresas, por eso Roberto Feletti dice, estoy dolido. Hay 60 empresas que, claro, evidentemente son los malvados. Se quiere presentar a las empresas que hay 60 empresas que no quieren colaborar con el problema inflacionario de la Argentina. Ahora, evidentemente no le duele al gobierno seguir devaluando la moneda, seguir emitiendo en forma tan irresponsable, seguir alimentando los futuros estallidos económicos. Marcelo, la gente pregunta, ¿esto estalla, no estalla después de noviembre? Marcelo, esto viene estallando prácticamente desde el año 2007. Pensá que Cristina gobernó con una inflación del 25% promedio, Mauricio Macri prácticamente con el 40%, y Alberto Fernández en 2 años va casi para el 60%. Es decir, la situación, el modelo inflacionario, que es lo que ha generado tanta pobreza en la Argentina, es obviamente lo que no se quiere enfrentar, no se quiere abandonar ese modelo de utilizar el gasto público para la política. Y entonces, lógicamente, se presenta el problema de la inflación como si fueran 60 empresas que le quieren hacer el mal, obviamente, a los argentinos. Va a ser muy importante, Marcelo, mirar qué pase ahora también con el INDEC, ahora la figura de Marco Lavagna, porque esta lista de 1.400 precios máximos se hace
Precisamente porque son las listas que toman básicamente las encuestas de los precios. Entonces, cuando se haga la encuesta del INDEC, ¿se va a tomar el precio verdadero de la calle o se va a tomar el precio de la lista de Feletti? Bueno, estas son algunas cuestiones que va a haber que mirar para el futuro. Obviamente, ¿qué va a hacer la oposición? Porque hay sectores en la oposición, bueno, que también han coqueteado en el pasado con los controles de precios. Recordemos que además contra las empresas de la alimentación se viene la movida de la ley del etiquetado frontal, y esa es una movida en la que hay seguidismo de la oposición hacia el oficialismo. Así que es muy importante mirar qué es lo que va a hacer la justicia, qué es lo que va a hacer la oposición y qué es lo que va a hacer el INDEC a partir de esta radicalización, insisto, con la política de precios. Los mercados, Marcelo, y con esto terminamos, no paran de subir las bolsas, no paran de subir, obviamente, los costos de la energía y no para de bajar el dólar. Por supuesto, el peso baja más rápido que el dólar. Ayer 187 el blue, entre 193 y 196 pesos se pagó el contado con liquidación libre. Pero atención con lo que está pasando con los mercados en Estados Unidos, donde ya hay tasas de interés negativas. La inflación en Estados Unidos es casi 6%, la tasa del bono de 10 años solamente 1,6%. Bueno, mucha gente cree que eso va a generar en el corto plazo algún movimiento importante, ¿eh? Las bolsas, insisto, Marcelo, en el máximo histórico, las criptomonedas volando, el Bitcoin en este momento $64.200. Bueno, como siempre, se está derrumbando el dólar y ese es un dato que es importante, obviamente, también para la Argentina. Gracias, Willy. Auspició este segmento.